Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día miércoles del Portal del Villegas, que voy a iniciar recordándoles que los programas en la semana están auspiciados por Hey y Remodeling. Hey, corredores de propiedades muy eficientes, toman a su cargo unos pocos pedidos nada más, se concentran, trabajan toda la semana, tienen métodos innovativos y tienen resultados. Hey. Y la otra empresa es Remodeling, que es una empresa de puros profesionales, arquitectos, pintores, mueblistas, expertos en suelos para cambiar, arreglar suelo, parquet, cambiar o arreglar muebles de cocina, pintura, remodelaciones mayores a cargo de arquitectos, etcétera. Es una empresa de profesionales que está ahí, que garantiza su trabajo y es lo que yo les recomiendo. Les digo también, les recuerdo que este jueves hay flamenco en Casa del Jamón, Avenida Italia 830, hay un estacionamiento muy cerquita al ladito, prácticamente encima, y el espectáculo, como de costumbre, es a las 8:30, flamenco. Este es un restaurante, hay que reservar mesa para estar cómodo, comer, beber y escuchar y ver un espectáculo fantástico. Y siempre en lo mismo del flamenco, los que quieran tener un espectáculo privado en su casa, o algún otro recinto para un cumpleaños, un matrimonio, o cualquier cosa, una reunión de familiares, los primos, qué sé yo, o un evento corporativo con algo nuevo, distinto, original, pónganse en contacto con esta gente en flamencas.cl. Ellos ponen todo, el equipo, el sonido, el tablado donde bailan las bailarinas, todo. Ustedes no tienen que preocuparse absolutamente de nada. Y termino recordándoles la rifa de urgencia que está llevando a cabo la señora Guajardo para tener fondos con los cuales tratar los perritos que se enfermaron, estos perritos que estaban ofreciéndose para adopción. Ahora el tema es otro, es rescatarlos de la enfermedad y los ha puesto en clínicas veterinarias y eso cuesta dinero. Así que adelantó una rifa, hay premios, los números valen luquita nada más, compre todos los que pueda, todos los que quiera, para ayudar a esta señora que por su cuenta y solita, con sus propios recursos y estas rifas intermitentes, mantiene esas actividades para proteger a estas criaturas inocentes como son perros y gatos. Bien. Como sabéis, Jaime Echeverry se va de Impuestos Internos después de una larga carrera en esa institución y se va diciendo unas cosas que todos más o menos sabemos, pero que en labios de él resultan más graves porque él está más al tanto de lo que ocurre en este país, por supuesto, que nosotros, ciudadanos privados. Se fue, para resumir el cuento, diciendo: el Estado chileno ya no tiene el monopolio de la fuerza. Eso es gravísimo. La razón de ser, o uno de los elementos definitorios de un Estado, de cualquier Estado, es que tiene el monopolio del uso de la fuerza. O sea, tienen las Fuerzas Armadas para la defensa territorial, tienen la policía armada para reprimir el crimen. Se supone que los privados no tenemos derecho al uso de la fuerza, salvo en condiciones muy específicas, si tenemos nuestras armas registradas y las usamos dentro de nuestras casas, nuestra propiedad, para defendernos. Fuera de eso, el monopolio de la fuerza pública es de la fuerza pública. Echeverry dice que no, que ya no, que hay crimen organizado que está tan o más armado que las policías, que ya hay zonas oscuras para el Estado donde no puede entrar, donde llevan a cabo negocios en gran escala. No estamos hablando del robo de una chauchera, estamos hablando de negocios en gran escala, y nombró barrios de Santiago como el barrio May, por ejemplo, que ya se ha convertido en una especie de república independiente del crimen, donde los inspectores, los funcionarios que representan al Estado, en este caso se refería a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, simplemente no pueden, los reciben a balazos, dijo. Luego contó acerca de camiones que no son fiscalizados, que llegan y pasan, y en un caso, mencionó él un caso donde lo hizo perseguir a uno de estos camiones por la policía y estaba lleno de armas. O sea, aquí tenemos una situación, estimado amigo,
1000 veces más grave de lo que aceptan y reconocen en el gobierno y los políticos. No es meramente que hay un grupo o varios grupos de narcotraficantes instalados en poblaciones haciendo su negocio y combatiendo con otros grupos a balazo y matándose todos los días. Acaba de ocurrir un baleo donde murió una niña, me imagino la hija de uno del que era el blanco de la pandilla enemiga. Ya vamos a ir a eso. No solo eso, sino que más. O sea, por ejemplo, traficantes de armas o organizaciones criminales que se dedican a otras actividades, todas armadas hasta los dientes y decididas a usar la fuerza como lo están manifestando claramente todos los días, en que luchan haciendo de nuestra sociedad, nuestras calles, nuestras ciudades, nuestros barrios, el campo de batalla donde dirimen sus diferencias, donde se luchan por los territorios, por el negocio. El Estado ahora solo tiene el monopolio de la cobardía, el monopolio de la ineficiencia, el monopolio de la charlatanería, como la que estamos viendo ahora o la que vimos en esta reunión de los charlatanes de la democracia. Mientras se viene abajo todo, hablan de la defensa de la democracia y de la deriva, porque son ciúticos, la deriva autoritaria. El monopolio de la estupidez, de la incompetencia y de la cobardía es la que tiene el Estado ahora, no el monopolio de la fuerza. Porque no basta además con tener las armas, hay que tener la decisión de usarlas. Los maleantes no tienen ningún problema, tienen toda la decisión del mundo. No les importa si muere una niñita junto a su blanco. Dispararon 75 balazos contra el auto. Evidentemente que todos los ocupantes resultan heridos, la niñita resultó herida y murió en el hospital. Una niña de 7 años, entiendo. Claro. Pintó un cuadro pavoroso Echeverri. O sea, todo lo que yo he dicho acá, y lo que han dicho otros probablemente, no sé, es poca cosa al lado de la realidad. Yo he dicho que hemos llegado a un punto no retorno, y lo sostengo. Creo que cuando circulan como Pedro por su casa camiones con armas, cuando las bandas narcotraficantes u otras bandas tienen ejércitos organizados y se disputan los barrios a balazo limpio en las calles, cuando empiezan a aparecer funcionarios de las Fuerzas Armadas o de la FACH en operaciones de narcotráfico, cuando la justicia deja a un sicario a los 10 minutos de entrar a la cárcel salir libre, cuando la Corte Suprema desdeña asistir a reuniones, sesiones en el Congreso para ver precisamente el caso del sicario, en 2 ocasiones seguidas ya no se molestan en mandar ni siquiera un reemplazante del presidente de la Corte Suprema. Cuando uno empieza a examinar esos hechos, ¿qué otra conclusión cabe, estimados amigos, que llegar a esta, de que ya no hay retorno, que hemos llegado, no hay retorno con los métodos, llamémoslos democráticos? Seamos realistas, con los métodos que son capaces de usar las autoridades, llamémoslas democráticas, si es que podemos darle ese nombre, las instituciones republicanas comunes y corrientes, con el tipo de gente que está además manejándola, evidentemente que es un punto de no retorno. Yo creo que hemos llegado a una situación tal que para el retorno, que para echar para atrás esta situación, o por lo menos algo echarla para atrás, algo arrinconarla y disminuirla, se va a requerir mucho más. Se requeriría, lo digo en condicional porque no va a ocurrir, se requeriría mucho más que gente haciendo declaraciones como las que hizo una vez más el señor Boris, que lo único que sabe hacer en la vida es declaraciones. Que tenemos que unirnos, que tenía que salir el concepto de la unidad. Tenemos que luchar. ¿Cómo fue lo que dijo? Condenó. Los políticos ven un desastre que en parte resulta de su inoperancia, de sus decisiones, de sus políticas, en este caso las políticas de inmigración de la señora Bachelet y sostenidas por la izquierda, ven las consecuencias nefastas y lo único que saben decir es condenamos, y a veces condenamos enérgicamente. ¿Y de qué sirve eso? Y luego agregó, los perseguiremos y los encontraremos, lo cual me recuerda esa frase, los perseguiremos por cielo, mar y tierra. Ahora dejó de lado el cielo, el mar y la tierra.
los perseguiremos y los encontraremos. Sí, claro. Seguro. No sé si los van a perseguir. Dudo que los vayan a encontrar. Y si los encuentran, habrá algún otro arreglo en virtud del cual a los 10 minutos van a salir libres. En otras palabras, vuelvo a repetir, en estas condiciones políticas, psicológicas, culturales, en que Chile está empantanado, no hay ya llegamos al punto no retorno. Digamos las cosas como son. No seamos cobardones hasta con las palabras. Porque aquí hay gente que no se atreve a decir cosas, no vaya a ser que lo acusen de fascista. ¡Fascista! ¡El Villegas es un fascista! Bueno, entonces, yo diría que 2/3 o 3/4 de los chilenos somos todos fascistas, porque resulta que por lo menos, para adentro, porque la gente no se atreve a hablar ya, no toda la gente, algunos sí, piensan que se requiere lo que sea para terminar con esta situación. Esa es la realidad. Pero los políticos, por supuesto, son una casta cobarde y oportunista que rara vez, o muy excepcionalmente, aparece uno o dos que dicen algo como esto. Que ya llegamos al punto de no retorno. Yo creo que lo que dice Echeverry es más o menos lo mismo. O sea, cuando dice que el Estado ya no tiene el monopolio de la fuerza, eso significa que llegamos al punto de no retorno. ¿Qué otra cosa significa? Díganme ustedes. En fin. Permítanme ahora ir a mi primer bloque no noticioso, bloque publicitario, amigos, que lo inicio con Lavoclub, que tiene estos productos que ya les he mostrado y que aparecen a mi lado además. Este detergente que viene en lámina, que viene un montón de láminas en la caja, no solo una, son montones. Esto, ven ustedes, no deja mancha en los dedos, nada. Viene con un prepicado al medio para partirlo en dos, porque de acuerdo a la cantidad de ropa que usted quiera lavar, 2 kilos de ropa seca, por supuesto, ya mojado, pesa mucho más. Basta la mitad de estas láminas, muy práctico. Y esto otro que es para, una vez que se ha lavado, con estas esferitas chiquititas rosadas, que también está la dosificación explicada aquí, usted las deja suavecito y fragante la ropa recién lavada. Sigo con Talent One, estimados amigos, una empresa que opera en Brasil, en Estados Unidos, en México y en Chile para conseguirle el mejor personal para su empresa, para los cargos que usted tiene que llenar. El mejor personal. El personal es lo esencial de una empresa. Si usted tiene un personal Mahoma, le va a ir Mahoma, le va a ir mal. Si usted tiene un buen personal, al revés. Si usted se va a instalar fuera de Chile, con mayor razón necesita una empresa que le busque, porque usted no conoce nada de ese mercado laboral. No sabe de nada. Ellos le buscan el mejor personal. En el caso de Chile también le buscan el mejor personal y no solo eso, le adiestran el que ya tiene para que mejore su rendimiento. Talent One, amigos. No esperen a que quede la crema en su empresa porque se tomaron malas decisiones en contabilidad, porque el gerente de personal dejó la crema, porque este otro un tonto, porque el de más allá, en fin, errores y más errores. Tenga el mejor personal. Talent One. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de carga que le trae desde Estados Unidos carga, lo que necesiten tanto empresas como individuos, grandes cargas, pequeñas cargas. Las empresas, containers, qué sé yo, las personas, lo que hayan comprado, lo que sea, por pequeño que sea, se lo van a traer con la misma eficiencia y diligencia. Fastmark.cl. Continúo con Oxibiota, un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted destruye, aniquila la causa del mal olor, porque esas bacterias que usted produjo destruyen, aniquilan las bacterias que inician la descomposición, que a su vez es la causa directa del mal olor. Vaya a la raíz del problema. La cosa funciona súper bien desde el primer momento y el efecto dura meses. Y sigo con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construirlo, remodelar con un talento y una diligencia únicas. Yo no les hablo más de su talento porque ustedes lo están viendo en las fotografías que mostramos. Bueno, vamos ahora a más temas. Ustedes quizás se acuerden de este personaje, José Miguel Ahumada, que en un momento dado fue secretario
en el ministerio en lo que se relacionaba a las relaciones comerciales internacionales de Chile y que estuvo a punto, lo echaron antes de que estuviera a punto de anular, disminuir la eficacia de los tratados comerciales que tenemos desde hace años. Bueno, ahora está dando conferencias al PERLA, da conferencias para instaurar en Chile un modelo económico, y aquí usa una frasecita típica de los marxistas, para superar, pues siempre están superando, para superar el neoliberalismo. Esa es la misma tontería que decía Khrushchev en 1960. Yo tengo por ahí en alguna parte guardado todavía el libro en que estaban las actas del Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en el año 60, y ahí el señor Khrushchev anunció que iban a superar el capitalismo en 10 años más o en 15. Miren cómo lo superaron. Siempre están superando la democracia burguesa, están superando la economía capitalista, lo están superando todo, y lo único que hacen es caer en un agujero, o sea, botar a un país completo, sociedades completas en un agujero de miseria, para no mencionar los crímenes. Superar el neoliberalismo. Y esto está asociado, esta charla de este tontón, está asociada a un debate que se está dando en este momento, un debate con intelectuales sobre el comunismo, puesto que una de las candidatas a la presidencia es comunista, ¿no es cierto? Es comunista. Eso significa que es comunista y que va a querer implantar ideas comunistas. Entonces hay un debate acerca de qué significa ser comunista, en qué consiste el comunismo, y se discute en un área a veces bastante etérea, estratosférica, teórica, como si el comunismo no hubiera dado ya pruebas empíricas a la vista de todos los ciudadanos del planeta de lo que significa. Aquí no necesitamos discutir como si el comunismo no existiera, no hubiera existido nunca, fuera un proyecto para el futuro. Entonces hay que discutirlo en teoría. No necesitamos la teoría, ahí están los hechos de todo el siglo, desde el año 1917 hasta la caída del muro de Berlín, y de la caída de la Unión Soviética, y si acaso no bastara, está la historia de Cuba, está la historia de China, etc. Hechos. No necesitamos teoría, no necesitamos discusiones así elevadas y académicas. Bueno, entre algunos de los que están discutiendo está el columnista señor Carlos Peña, la señora Lucía Santa Cruz, que entiendo que es historiadora, pero hay otros que también han entrado al baile. Y yo me voy a centrar en un punto de toda esta discusión, un punto que ha sostenido una columna antes que ya comenté Peña y que sigue sosteniendo, y es la idea de que es un absurdo estar pensando que Jara va a venir a implantar el comunismo porque ella va a formar parte, si es que llega a ganar, de una coalición, y en esa coalición hay otras ideas y otras posturas. Va a ser un gobierno coalición, no va a ser un gobierno del Partido Comunista. Dice, una cosa es la fe ideológica del Partido Comunista y otra el programa de su coalición. Yo creo que en esto comete un grave error Carlos Peña. Yo le sugiero que, para que se dé cuenta de su error, relea, porque debe haber leído la historia. Hay muchos volúmenes de la Revolución Francesa, que es el modelo perfecto. Carlos Peña tiene una visión estática de la historia. Curiosamente, la historia es dinámica, pero tiene una visión estática de las coaliciones y de lo que ocurre. Piensa que las cosas van a ser siempre como partieron. Bueno, yo le voy a recordar a Peña y a los demás cómo partió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa partió también como una especie de coalición, una coalición revolucionaria en este caso, para poner fin a la monarquía absoluta representada en esa época por Luis XVI. En esa coalición, en esa primera asamblea que se llamó Asamblea Constituyente, señor Peña, ¿se acuerda usted? Habían monarquistas constitucionalistas, o sea, tipos que querían que siguiera habiendo una monarquía, pero al estilo británico, con una constitución que ponía límite al poder del rey, ya no era absoluto su poder, etc. Habían eso. Habían liberales de los más distintos sabores, que más o menos también querían la subsistencia de la monarquía, pero querían algunos cambios un poco mayores. Existían republicanos moderados, llamémoslo moderados, que estaban pensando en la Constitución de Estados Unidos, en la República Norteamericana. Estaban pensando en los cantones suizos. Existían republicanos puros y duros. Eran muy pocos y no eran muy vocales en el principio, que querían definitivamente eliminar la figura monárquica.
existía de todo. Entonces, a lo mejor Peña, si hubiera escrito una columna, habría dicho, bueno, ¿cómo que aquí se va a sustituir la monarquía por una república y para eso se va a usar la violencia revolucionaria? No, ¿no están viendo que esta es una coalición donde hay incluso monarquistas? Pero las cosas tienen dinámica. Las ideas distintas, las posturas políticas distintas empiezan a interactuar entre sí. Y en el proceso de interacción, Carlos, se produce una radicalización. Las partes, al oponerse mutuamente y al entrar incluso elementos subjetivos como el rencor, la rabia, la pasión, pero además elementos objetivos en este contacto entre ideas distintas, se van las posiciones radicalizando, como lo hemos estado viendo en Chile. Y en este proceso de radicalización, y forma parte también de la dinámica de todos estos procesos, los elementos más extremos, que son al mismo tiempo, desde el punto de vista psicológico, los más decididos a todo, los más apasionados, los más firmes, los que han hecho de sus ideas algo más importante, más, por así decirlo, central en sus vidas que los llamados moderados, se imponen. Siempre ha sido así. En Francia empezó con esta mezcla que incluía hasta monarquista. Después, se acordará, el señor Peña, tomaron, digamos, el timón los girondinos, que eran más extremos que los monarquistas constitucionalistas. Los girondinos, a su vez, fueron reemplazados por los jacobinos, a los cuales pertenecía el señor Robespierre. ¿Y cómo terminó la Revolución Francesa? Con el terror, con un intento de imponer a la fuerza, si era necesario, la virtud tal como la entendían los jacobinos, tal como la entendían Robespierre, que era una visión extrema. Habían unos grupos aún más extremos que los jacobinos que no alcanzaron, eso sí, a ser protagonistas de la historia, porque antes de eso le cortaron la cabeza a los jacobinos. Se llamaban los Cordeliers, les Cordeliers. No sé si se acuerda, si estudió esta materia Peña, yo imagino que sí. En otras palabras, hay un proceso. No importa que haya una coalición que los abarca a todos, al final, en esta interacción, en este conflicto, en esta dinámica, los grupos más extremos, que son más decididos, que están dispuestos a ir más lejos, cortan como un cuchillo caliente la mantequilla a los grupos más moderados. Y eso es exactamente lo que pasaría en Chile. Eso es exactamente lo que ha estado pasando, pues. Por eso que la política en Chile se ha radicalizado y partidos como la Democracia Cristiana, el llamado socialismo democrático, todos se han ido desplomando. Se desplomó la candidatura de Toá, se está desplomando la candidatura de Matei, por lo menos hasta este momento. Todos los grupos que podríamos descalificar de más o menos moderado, intermedio, del centro, se están desmoronando porque la política se radicalizó por la interacción entre visiones contrarias que produce radicalización. ¿Cree que sería distinto en un gobierno de Jara? ¿Cuánto duraría la igualdad de poder político y de presencia e influencia de comunistas con, llamémoslo así, con los moderados, si es que existen, con los socialistas? O con el PPD. ¿Quiénes son ahí los que tienen ideas más claras, más contundentes, más definitivas? El Partido Comunista. El Partido Comunista que ya ahora es la fuente principal de las ideas y las posturas de la izquierda. Los otros a lo más pueden rechazar o pueden apartarse, pero no presentan ideas propias. Todas las ideas vienen de ahí, porque ellos tienen un stock de ideas, pues. Es una religión que sigue vigente para ellos. Así que es muy ingenuo creer de que porque un eventual gobierno de Jara empezaría como una coalición, se mantendría así hasta el final de su gobierno, como una coalición. Y entonces su programa comunista, de echar abajo la AFP, de instaurar una economía como la ve el señor, ¿cómo se llama? El hijo del presidente del Partido Comunista, una economía donde ya el asunto de la conexión con el mundo no es la demanda interna, qué sé yo. Todo eso. Se impondrían, pues, porque son ideas determinadas, mantenidas con fuerza, con pasión, con decisión, con la voluntad de ir hasta el final, enfrentándose a grupos dispersos, diversos, tibiones, indecisos. Imagina un poquito cómo sería esa dialéctica, Carlos.
Y esto se lo digo a todos los que piensan que, no, este gobierno sería, estarían los socialistas, estaría el PPD, estarían los demócratas cristianos, estaría todo el mundo, así que no pueden hacer un gobierno comunista. Claro que no pueden hacer un gobierno comunista el primer día, ni siquiera el segundo o el tercero, pero irían en dirección al modelo que tengan en mente los comunistas, porque son los únicos que tienen un modelo en mente en este momento claro, desastroso, pero claro. Y se produciría este fenómeno, esta dialéctica que lleva al predominio psicológico y político de los grupos más extremos. Nunca es al revés. Nunca es al revés en el sentido que sean los moderados y los tibios los que se impongan a los decididos. Eso va contra las leyes de la psicología más elemental. En todo orden de cosas es, incluso en un grupo, no hablemos de política, en un grupo, en un club, en un grupo de amigos, en gente que se junta. Los que imponen, los que se imponen en lo que sea, son los que tienen más decisión, más fuerza de carácter, tienen una visión más clara, más definida, más estrecha incluso de las cosas. Se imponen a los que no tienen una idea clara, a los que viven en la vacilación y en la duda. Se imponen y esos son seguidos. Así funcionan las mecánicas de la política. Así funcionó la Revolución Francesa. Así funcionó nuestra independencia chilena, Carlos. ¿Usted cree que ese 18 de septiembre de 1810 los que se juntaron en el Cabildo querían todos una república independiente? No, pues. Había un montón de gente con posturas muy distintas que querían, por ejemplo, simplemente reemplazar por un lapso al monarca español Fernando, creo que Fernando VII, que estaba en manos de Napoleón. Una sustitución por el momento. Y los que realmente querían una república, los que realmente estaban inspirados por las ideas de la Revolución Francesa, estamos hablando de 1810, a pocos años de la Revolución, bueno, todavía existía Napoleón. Esos fueron los que se impusieron, ¿no? Y si usted estudia, si uno repasa un poco de historia de Chile y ve las disputas entre los distintos bandos, los carreristas, los o'higginistas y otros grupos, uno ve ahí cómo los grupos más extremos fueron imponiendo sus posturas y Chile se convirtió en república, no en reemplazo por el momento de la monarquía de Fernando. Bueno, pero en fin. Así que este debate hay que ser un poquito realista y no quedarse en discutir simplemente en si los comunistas siguen siendo comunistas al estilo de hace 20, 50 años atrás. Obviamente que han cambiado algunas cosas. Es como la iglesia, como toda religión. La iglesia, con Juan XXIII, cambió una serie de elementos cosméticos, cómo se hacía la misa. Antes la misa el cura estaba dándole la espalda a la audiencia, a los feligresía, ahora los encara, hay misas con guitarreo y todo. Pero sigue siendo el cristianismo una iglesia que cree que Jesucristo vino a la tierra a perdonar nuestros pecados, a sacrificarse por nosotros. Todos los dogmas básicos de la religión católica están presentes, del cristianismo en general, están todavía vigentes, ¿no? No los han cambiado. Tampoco andan todos los curas ahora con la sotana, andan vestidos de civil, apenas con el alzacuello, esa cosita blanca aquí. Pero nada más. Y lo mismo pasa con los comunistas, ellos siguen siendo, se están declarando, nosotros somos marxistas, nosotros nos organizamos siguiendo, lo dijo uno de ellos, los principios de Lenin. Lo dicen. ¿Y por qué no lo iban a decir si ellos creen que esa es la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad? ¿Por qué van a esconder su condición? No tienen por qué hacerlo, no lo hacen. Y sin embargo, hay algunos que se dan vuelta y dicen, sí, pero no, pero sí. Sería un gobierno coalición, entonces en realidad yo creo que eso es miopía intelectual y un poco cobardía también, como tratando de abuenarse por si acaso gana Jara, que no digan que nosotros, cuando ya la cosa se desboque y empiece a predominar el discurso políticamente correcto ya a full, cuando empiecen a predominar las leyes negacionistas, cuando empiecen a predominar más y más los señores del PC, entonces, oigan, yo no dije nada malo contra ustedes, ¿eh? Hay mucho oportunismo, mucha cobardía. El oportunismo nace a veces del interés monetario y otras veces nace la cobardía. Yo aquí creo que nace la cobardía y de la miopía, no ver cómo las cosas evolucionan en el tiempo, ven el momento presente y no son capaces de tener la imaginación sociológica para ver el desarrollo de ese presente en el proceso interactivo. Por eso que no prevén nunca nada. No son capaces de ver más allá de sus narices. Bueno. Así que vamos a otra cosa ahora.
Pero antes les voy a recordar, amigos, voy a entrar en el tema de las drogas, el test de droga, que hay un proyecto que entiendo que se está votando hoy día, mientras yo grabo. O sea, ustedes mañana van a saber qué pasó con eso, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Yo no lo sé todavía. Pero mientras tanto les voy a recordar a quienes quieren, desean, ¿cómo se llama? Eliminar las impurezas de su cuerpo, las cosas que no les gustan, la barriga, los montones de grasa, la celulita y todas esas cuestiones, señoras y caballeros por igual, que hay un método para eso que se llama el método EVE, que fue traído de Corea del Sur. Es para eso. No existe otra manera de eliminar esas cosas que con este método. La gimnasia y correr en la mañana no sirve. Método EVE se imparte en 2 locales, uno en Vitacura, otro en Concón. Obviamente que el asunto es totalmente personalizado porque cada cual quiere eliminar tales y cuales cosas. Y ustedes pueden pasar de uno del local al otro y mantener la continuidad de su tratamiento. Hay una comunicación entre ambas partes. Así que vean los detalles en métodoeve.cl, amigos, y vaya dejando su cuerpo como usted siempre quiso tenerlo. Sigo con conversas numéricas. Un ingeniero que ha desarrollado un método para enseñar las matemáticas de tal manera atractiva y distinta que los chicos, que son la mayoría que tienen problemas con las matemáticas, dejan de tenerlo. Y no solo eso, les empieza a gustar la matemática. La matemática vista como debe verse es interesante, atractiva, porque es un modelo de pensamiento que soluciona muchas cosas. Es un instrumento que multiplica las capacidades intelectuales. Y los chicos aprenden eso, lo asimilan y les cambia la vida en el colegio y luego más adelante en la universidad, en sus profesiones. Así que voy a cortar aquí un ruido que está viniendo, estimados amigos, y seguimos. Ya. Ahora sigo. Continúo así. Las conversas numéricas además ofrece un cursillo para prepararse para la prueba de selección universitaria y otro de programación para niñitos. Muy entretenido para ellos, muy importante para fortalecer las capacidades conectivas de los niños. Acuérdense que en la etapa de la niñez es donde se establecen los cimientos de lo que va a ser la estructura mental de esa persona después de joven y de adulto. Sigo con compreoro.com, un lugar donde usted puede comprar oro y plata en moneda, en lingote, para tener una sólida póliza de seguro financiero y además hoy en día una inversión, porque los metales preciosos están subiendo mucho de precio por los tumultos económicos del mundo. Compreoro.com. Y termino el bloque con entrenainglés.com, profesores de inglés que dan cursos online para dejarlo usted ducho en el arte de la conversación, hablar y entender. No solo hablar, entender, mucho más importante que hablar a veces. Los cursos son online, hay un curso especial, muy, digamos, intenso para lo que ustedes están viendo a mi derecha. Pónganse en contacto y de una vez por todas manejen el inglés, estimados amigos. Bueno, han habido varias veces que proyectos para que los funcionarios públicos, desde el presidente hasta concejales, alcaldes, ministros, etcétera, funcionarios públicos importantes, se hagan un test para comprobar si están o no siendo drogadictos, si están o no consumiendo droga. Y en varias oportunidades, lo cual es una vergüenza y demuestra hasta qué punto ha caído la casta política en Chile. Han dejado de lado el asunto, o lo han pospuesto, o lo han rechazado, han encontrado siempre una justificación. ¿Por qué creen ustedes que es? Bien, hoy día que yo estoy grabando se estaría votando más rato, o quizás se está votando en este momento, a la hora en que yo estoy grabando este programa, se está votando un proyecto presentado por una congresala del Partido Republicano, me parece, para que al menos una vez al año se hagan un test en el pelo, que es más permanente, porque el de la orina, las huellas de la droga se van en un tiempo más o menos breve y pueden haber situaciones que se cambie una orina por... En fin, lo del pelo es mucho más seguro, ahí queda depositada la droga por mucho tiempo. Una vez al año y que sea un examen con resultados públicos. Yo creo que es vital, porque el tema del consumo de droga no es meramente, sobre todo si uno es una persona que tiene un cargo público, no es meramente que uno se está arruinando su propia salud.
que uno es un hombre que va a caer tarde o temprano más y más profundamente en la droga, sino que eso lleva a otros delitos y lleva a otros pecados. Llega un momento, ustedes lo habrán visto en un millón de películas y seriales, y es así, en que está la dependencia de la droga, que se está dispuesto a cualquier cosa. Se está dispuesto a robarle a la mamá. Y si usted es funcionario público, se está dispuesto a aquello que le piden que haga para recibir su droga. Se convierte en cómplice, se convierte en delincuente tarde o temprano. Delincuente activo o pasivo. Por eso que es fundamental tener funcionarios públicos que no están contaminados con la droga. Pero como les digo, ya en un par de ocasiones anteriores este asunto ha sido pospuesto o rechazado o metido en un cajón, lo cual es una vergüenza. Otro signo más, entre los muchos que hemos mencionado aquí y otros muchos que no hemos mencionado, que demuestran hasta qué punto se ha desmoronado la moral personal y la institucionalidad pública. Vamos a ver qué sale de esta votación, que se va a llevar a cabo en otras condiciones psicológicas, políticas de la población. Quizás va a tener otros resultados, puede ser. Esperemos. Y ahora llegamos al señor Gabriel Boric, o Gabriel Boric, ya lo mencioné, que condenó el asesinato de esta niñita de 7 años y que los van a perseguir y los van a encontrar. Claro. Ya conocemos a Boric. Es un charlatán. Es cuestión de verlo cuando está esta gente, el momento, las circunstancias en la vida en que más les gusta es cuando están en una tarima con un micrófono al frente. Y entonces se ponen a hacer unas movidas así para allá, para hacer unas cosas, y el entrecejo. Tienen todo el histrionismo, se lo han aprendido de memoria. Yo me acuerdo cuando veo a Boric, o sea, la una vez que lo habré visto porque no tengo paciencia para más, me recuerda en una versión bastante más penca, rasca, a Salvador Allende, que también tenía estos aires así, que se mueven para acá y hablan, y la democracia, y la deriva autoritaria, y vamos a perseguir a los delincuentes, y vamos a crear una mesa de desarrollo de esto, y vamos a crear una mesa de lo demás allá, y en eso queda todo. ¿Por qué no asume su responsabilidad él y los demás que se han opuesto desde antes de ser gobierno a cualquier medida que controlara la inmigración, que controlara la entrada de los muchos delincuentes que están conformando estas bandas que se disputan territorios a balazos y que terminan en la muerte de una niñita de 7 años? Ahora ellos se hacen los inocentes que están con el entrecejo fruncido, anunciando que los vamos a perseguir y los vamos a encontrar. Payasos. Bueno, en otro orden de cosas, estimados amigos, volviendo un poco a la política, la señora Jara, según la prensa, insiste, yo no sé si lo ha hecho otras veces, pero dice, insiste en reunirse con Landerreche para conversar sobre el tema económico y todo lo demás. Lo que pasa es que las declaraciones de Óscar Landerreche han sido un golpe duro para la campaña. Yo creo que ellos lo ven como un golpe duro, yo no sé cuán duro sea. Pero al revés, si lograran cautivar, si lograran atraer, si lograran convencer a un personaje como Landerreche de que en realidad ellos no tienen intenciones de instaurar un programa económico como el que presentó ese personaje, el hijo del presidente del Partido Comunista, sino que van a hacer algo distinto, que ellos están pensando en una amplia coalición, que tienen otras ideas. Si logran convencer a Landerreche, sería un buen golpe comunicacional para ellos. Convencerían a otros tanto. Les serviría para fortalecer esta imagen que pretenden hacer, única que pueden hacer, única que les podría servir de presentarse con piel de oveja. No, si nosotros no somos tan comunistas, nosotros no pretendemos un gobierno comunista, este va a ser un gobierno de coalición, fíjese que están los socialistas, están hasta los restos de la democracia cristiana, están los radicales, están los socialistas, están los PPDistas, están la señora Juanita, están todo. Entonces esto no va a ser un gobierno comunista y no va a haber un plan comunista, esto lo vamos a ver todavía. Bueno,
La misma Jara ha declarado, por lo demás, en algún momento, que quiere echar abajo finalmente las AFP. Eso me parece que no condice mucho con las ideas de Landerreche. Pero lo van a tratar de convencer. Yo no sé si se va a producir esa reunión. Yo no sé si Landerreche se va a dejar convencer, si va a morder el anzuelo. Yo no sé lo que va a suceder. Pero sí sé una cosa, en todo caso, que yo creo que a estas alturas, dado todo lo que el país ha visto, y a pesar de la necedad de muchos, a pesar de la ingenuidad de tantos, ya a estas alturas lo que hagan o no hagan personalidades conocidas y se declaran a favor o en contra de algo. Si están con esto, están con el de más allá. Si hacen pública su adhesión, como esos tontorrones en la televisión que creen que si ellos dicen que están con tal persona, entonces todo el mundo los va a seguir. Yo creo que eso se acabó. O tiene un efecto muy menor. Yo creo que a esta altura las cosas son tan serias, tan graves, ha sido tan brutal lo que hemos vivido en estos años con este gobierno. Ha sido tan evidente lo incompetente y los rascas que son, que yo creo que daría lo mismo si el día de mañana Landerreche picara el anzuelo y se dejara convencer de que en realidad al estilo Peña, se dejara convencer como Peña que esto es una coalición, que es un absurdo pensar que esto van a instaurar un gobierno comunista. Claro, de un día para otro nada se instaura, si es por eso es un abuso. Lo que es absurdo es creer que alguien cree que las cosas se hacen de un día para otro. Todos son procesos. La cuestión es ver hacia dónde conduce un proceso. El viaje empieza aquí, pero termina allá. Hay que ver dónde termina, no dónde empieza, señor Peña. Hay que ver los procesos intermedios que se producen. No la presentación inicial, cuando todavía no ha empezado la carrera. Hay que calcular las interacciones, las dinámicas de la cuestión para llegar a una conclusión. Y es esa conclusión la que interesa, no el principio. Así que claro, sería un absurdo creer de que Jara, pongamos que Jara gana las elecciones, al otro día se iza la bandera de la hoz del martillo en la moneda. No, por supuesto que no. Eso toma tiempo. Tampoco izarían en 10 años más la bandera de la hoz y martillo. Izarían la bandera de las multirrazas, de las sexualidades alternativas, de los pueblos originarios. No sé qué bandera izarían y a lo mejor no izarían ninguna. Pero dan lo mismo eso. Cuando uno cree que refuta las ideas de otro, hay que tener buen cuidado de que uno está refutando lo que realmente tiene en la mente el otro y no lo que uno cree que tiene en la mente. Porque eso es caer en, como los gringos llaman, a echar abajo un mono de paja y creer que usted está votando la estatua. Está votando otra cosa. Bien. La industria salmonera está presentando, no sé, quizás ya terminó el evento, me parece que debe haber terminado, la reunión que se llama Salmon Summit, la cumbre del salmón 2025, lo hicieron en el Teatro del Lago, allí en Frutillar. Un teatro que ha visto cosas más interesantes que el Salmon Summit. Han habido conciertos de música, de Gershwin, creo que estuvo una de mis hijas una vez por ahí, pero ahora era la Salmon Summit y invitaron, no a todos los candidatos, invitaron a 3 candidatos nada más a la presidencia, a la señora Matei, a la señora Jara y al señor José Antonio Cast. No sé por qué no invitaron a Kaiser, tendrá menos votos, pero podían haberlo invitado, creo yo. Correspondía. No lo invitaron. O a lo mejor lo invitaron y no quiso ir, no lo sé. Pero no tiene importancia por el momento. Bueno, según lo que me informan los que han oído, porque se transmitió en directo por YouTube las intervenciones, Jara estuvo muy débil. No sé, no, yo no estoy jugando, digo lo que me dijeron. Estuvo muy sólido Cast y estuvo muy bien Matei. Más fome dijeron, pero bien. Ya me iré enterando de más detalles de lo que se dijo y les iré contando los programas de la semana. Les quería nomás decir de que hubo esta Salmon Summit, donde no participó Kaiser, sino que los otros 3, y según los juicios de algunos, Jara estuvo débil y los otros estuvieron muy bien. Pero no sé, a lo mejor otra persona va a decir que Jara estuvo en el descueve y que son los otros 2 los que estuvieron mal. Todo depende de quién lo dice, ¿no? Bien. En las noticias de un canal de televisión importante, me las mandaron, yo no veo televisión, pero me mandaron la dirección donde estaban esas noticias apareciendo en YouTube.
Eh, Pareciera ser que el gobernador regional, el gobernador de la región metropolitana, el señor Claudio Rogo, está hasta el cogote de jodido. Para empezar, los consejeros de esta gobernación, los consejeros de oposición, republicanos y la UDI, están presentando los recursos necesarios para que el señor Orrego sea cesado de su cargo por notable abandono de deberes y otros pecados que no voy a mencionar. Voy a quedarme con notable abandono de deberes. Yo creo que es una expresión que en su generalidad lo abarca todo. Porque uno de los deberes, por ejemplo, en un cargo es cautelar los fondos de ese cargo para los fines de ese cargo y no usarlo para otras cosas. Así que ahí está todo incluido. Todo esto basado no en la mala voluntad que pudieran tener esos concejales de la gobernación metropolitana, sino basados en un informe de Contraloría que es muy lapidario. Es la palabra que usaron en ese programa de televisión. Lapidario. Groseramente lapidario. Irregularidades de todo orden. Yo uso la palabra irregularidades porque soy buena persona, pero las palabras debieran ser otras, un poco más fuertes que irregularidades. Es muy genérico irregularidades. Cualquier cosa que no sea regular es irregular, pero ahí van desde robarse una chaucha a cometer un crimen, ¿no es cierto? Bueno, el hecho es que el hombre está hasta el cuello y esto es un caso más entre muchos que todas las semanas aparecen, de lo que vuelvo a insistir, la descomposición moral e institucional del país que llegó al punto de no retorno con los métodos normales. ¿Cuáles serían los métodos necesarios? No sé. No se me ocurre, fíjese. No tengo idea. ¿Un Bukele? No. ¿Un Milei? Este país no produce Miqueles ni Milei. Produce Claudio Rego, produce Gabriel Brick. Y si produce alguna persona que tenga lo que se necesita para retornar este país a la normalidad, no sé cuántos lo acompañarían, porque las personas solas no son capaces de nada. Un presidente que esté decidido a eliminar el narcotráfico, por ejemplo, como sea, pero necesita el apoyo de ciertas instituciones, que a lo mejor, voy a decirlo en castellano técnico, se cagarían en 3 tiempos. Yo creo que no tiene remedio este asunto. Yo creo que no tiene remedio ni aquí ni en ninguna parte. Yo creo que en muchas partes, y a propósito de eso estoy pensando ahora en México, donde acaban de acusar, un analista mexicano acusó a la presidenta, esta señora que llegó a la presidencia de México, no me acuerdo el apellido, de estar involucrada de proteger a los narcotraficantes. Bueno, yo no sé si ella personalmente los protege, pero está claro que hace rato ya que toda la institucionalidad mexicana está vinculada con el narcotráfico. A lo mejor hay una necesidad histórica en eso. A lo mejor estos grandes teóricos que están discutiendo sobre el comunismo ahora, que mencioné al principio del programa, tienen una visión en la que ya parece ser que las sociedades del futuro van a tener que dejar que exista un grado grande de consumo de drogas porque se ha producido una situación nueva en la historia mundial en que las masas son muy numerosas, son muy demandantes, ya no basta el pan y circo, están muy resentidas, hay que controlarlas de alguna manera, y qué mejor control que la droga, que los entontece y que los destruye finalmente. Se destruyen solos. A lo mejor hay una visión, yo creo que la hay, una visión que fríamente dice la única manera de controlar a las masas ya no basta con la policía, no basta con las leyes, no basta con el fútbol, no basta con la televisión, necesitamos algo más, necesitamos a alguien que los provea de droga y esas drogas las provee el narcotráfico. Así que lleguemos a una situación en la que el narcotráfico no anda matando gente ni decapitando a los enemigos, sino que provee de droga. Y nos evitamos montones de crímenes y de desorden. Yo creo que hay algo de eso. Si en México, efectivamente, la presidenta y otros altos funcionarios del gobierno mexicano están, si no protegiendo abiertamente, evitando ciertas situaciones, es porque piensan, este es un mal
menor comparado con lo que pasaría si realmente entramos en guerra con el narcotráfico, que a la crema mueren un montón de personas y igual se va a seguir consumiendo droga. Entonces mejor regularicemos esto. Yo creo que con esa visión están muchos políticos. Con esa visión están los que desde luego creen que que algunas drogas debieran ser, digamos, despenalizadas. O sea, el mal menor es que se droguen los que quieren drogarse y se mueran y se revienten solos, pero que no se produzca una situación de guerra dentro de la sociedad por las bandas del narcotráfico, guerra contra la policía, guerra contra otras bandas. Regularicemos esta cuestión. Regularicemos esta cuestión. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Les quiero recordar, eso sí, Urantiacos, productores de software de gran calidad para corporaciones. Patricia Stocker, a cargo de registrar su marca en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas. María Imoveis, un grupo de profesionales que usted ubica en María Imoveis Floripá, un Instagram que les va a permitir hacer muy buenos negocios en Florianópolis, Brasil, en el campo inmobiliario. Ellos es una empresa chilena, ojo, no es brasilera. Y sigo con servicios logísticos de ingeniería consultores que entregan un análisis de la logística a su empresa, ven lo que está funcionando mal, le dan una opción, un modelo alternativo, le buscan el personal y todo funciona mucho mejor. Bueno, antes de terminar el programa, les recuerdo, amigos, que están en mi sitio elvillegas.cl/tienda el libro OVNI y otros libros míos agrupados en combos, y también el libro de Francisco Saldívar, Identidad Animal, que es muy interesante. Así que si usted desea tenerlos, entre a elvillegas.cl/tienda y ahí los va a encontrar. Es fácil pagarlo con tarjeta, con transferencia, y el despacho es súper rápido. Eso sería todo por hoy y nos estaríamos viendo mañana.